Hoy 25 de noviembre nos encontramos en el primer Foro Internacional Virtual Educa, organizado por la Universidad Alas Peruanas, que cuenta con los expositores internacionales como la vicepresidenta de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia, la doctora Irama García. Ella es magíster en Educación de la Universidad de Venezuela. Ha sido presidenta de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia del 2006 al 2010. Actualmente es vicepresidenta de dicha asociación. La doctora Irama hace hincapié sobre el tema feedback entre el alumno virtual y el profesor. ¿Cómo usted cree que el feedback es mejor, en presencial o virtual? Yo diría que virtual, porque uno está como más calmado, tanto en su trabajo o en casa, el docente, y tiene como la posibilidad de responderle a ese muchacho o ese participante con mayor, si se quiere, tranquilidad. Yo digo que definitivamente el correo electrónico o los entornos virtuales de aprendizaje nos acercan mucho más al docente y al alumno. Yo tengo un afecto con mis alumnos, cosa que no lo tenía cuando era presencial. Pero a veces no, digamos, el interactuar así, el compañerismo, ¿no es mejor que virtual? Bueno, es que es impresionante, pero la virtualidad te acerca. Hay cosas que tú dices, bueno, hay veces pasa lo contrario, que tenemos una persona que la conocemos vía web y cuando la vemos presencialmente es arisca, distante, etcétera. Cosa que uno dice, bueno, ¿y qué pasó con el que estaba en línea, no? Sí, es verdad, es verdad. Pues, ahora, por eso uno tiene que ser muy coherente, sobre todo en el rol docente. En la parte social uno puede ser como uno mejor quiere, ¿no? Pero en el rol docente uno tiene que ser, como yo decía allí, coherente, auténtico y respetuoso. Si uno, hay veces, yo tengo, por ejemplo, 2 encuentros presenciales con mis alumnos, y entonces en esos 2 encuentros presenciales yo no puedo ser diferente a la que soy a distancia. Si soy presencial, respetuosa, amigable, etcétera, presencialmente igual. Otra cosa que me llamó mucho la atención es sobre la enseñanza andragógica. ¿A qué se refiere usted con andragógica? Enseñanza de adulto. O sea, tenemos que saber que hay un adulto que tenemos ahí al frente. Como decía yo, un adulto joven, un adulto que está desarrollándose, formándose para ejercer el ejercicio profesional. Entonces, ese adulto tiene unas características que debemos respetar. No es un niño que tú le vas a decir, siéntate, no sé qué. O sea, como hay veces uno reprende a un niño, ¿no? Un adulto es una persona que tiene criterio, que sabe tomar decisiones. Y entonces uno tiene que adaptar su enseñanza a esa realidad, que es un adulto, que se cansa, que tiene un tiempo determinado, que comparte su tiempo de estudio con tiempo de familia, con asuntos personales, a diferencia de un niño o un muchacho, ¿no? Señora Irama, yo seguiría conversando porque tengo una gama de preguntas, pero no quiero que pierda su almuerzo. Ay, no, muchas gracias. Pendiente, yo vengo ahora a la sí, tarde. yo a lo mejor voy a también tener que la oportunidad otra vez de volverle a preguntar. Seguro. Muchas gracias. A usted por darme esta oportunidad. No, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Continuando con las entrevistas de nuestros expositores extranjeros, me encuentro con el doctor José Barbosa Corbacho, quien es rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, y especializado en metafísica. Quien nos va a plantear, que me estaba llamando la atención mucho sobre su perfil acerca de la metafísica. ¿Se enseña la metafísica virtualmente? Bueno, la metafísica y cualquier cosa se puede enseñar virtualmente, porque al fin y al cabo es como cuando nosotros hablamos. El hablar, los términos son sonidos, y sin embargo nosotros entendemos todo lo que nuestra cultura ha dejado como base en nuestro entendimiento. Así que la metafísica y las interpretaciones que parece que no están ancladas en realidades, al fin y al cabo la realidad es lo que nosotros construimos. Nuestros planes sociales, nuestras esperanzas son realidad, y donde ponemos nuestro amor, ahí está la realidad, y eso es un poquito metafísica, pero que también influye en la realidad, ¿no? De tal manera que somos capaces de cambiarla, porque cuando una persona ama, o una profesión, o una persona, cambia de dirección todos sus actos, por lo tanto produce trabajo,
O sea, y el trabajo es capacidad de cambiar la realidad. Y digamos, si se llega a crear la metafísica virtualmente, la interacción que tendría el profesor con los alumnos virtualmente, ¿sería lo mismo, la misma reacción, interacción que hubiese en presencial? La misma, exactamente igual, porque al fin y al cabo en presencial se habla y nos entendemos, y a distancia hablamos y nos entendemos. Y no obstante, todavía en virtual tiene una serie de apoyos en el que con las nuevas tecnologías actualmente usted puede acudir exactamente como presencial, se pone a distancia, entra en internet, le pregunta a Google sobre un autor, sobre un planteamiento, y entonces continúa pensando. El pensamiento lo construimos autónomamente, por lo tanto se necesita simplemente un impulso del profesor y el individuo empieza ya. Y especialmente en metafísica, porque es muy difícil explicar también en presencial algunos aspectos metafísicos, y se necesita indagar, hacer preguntas, plantear respuestas que han dado unos, respuestas de otros. Yo creo que se puede hacer a distancia y en presencial, las dos cosas. Le robo unos minutitos más porque sé que hay otras personas que lo quieren entrevistar. Háblenos un poquito, ¿qué es la metafísica? Bueno, la metafísica significa lo que está más allá de la física, ¿no? Meta y física, o sea, está más allá de la física. Y normalmente, aunque no era la pretensión de Aristóteles cuando escribió el libro de la metafísica, hablar de esto, lo que está más allá de la física, lo decía en un sentido más bien porque eran los libros que estaban al lado de la metafísica, una clasificación que se hizo posteriormente, ¿no? y le pusieron el nombre de metafísica. Pero la metafísica es, ¿cuáles son, yo diría, las estructuras que sustentan la realidad y que naturalmente no la podemos ver porque es algo así? Oiga, ¿cómo descubrir la ley de la gravedad o la ley de atracción de las masas, ¿no? ¿Alguien la ve? No sabemos lo que es y sin embargo todos creemos en ella, pero sabemos que tenemos una forma de ser que realmente es posible gracias a que existe la ley de la gravedad, la ley de la atracción de las masas, porque no nos hubiéramos ni podido estructurar como tal. La cuestión está en pensar esas cosas que no se ven, pero que están actuando dentro de nuestra vida. Y naturalmente pensar en el principio, pensar en si hay una finalidad, pensar, ¿no?, en aquello que nos constituye y nos hace personas, y que nos diferencia de lo que no es persona. Y pensar, por ejemplo, que cómo es posible que yo tenga dignidad simplemente ¿por qué? ¿No? Y por qué se debe respetar la vida humana, y por qué se debe respetar, ¿no?, tantas cosas. ¿Por qué existe la dignidad? ¿O por qué existimos? ¿Y por qué existimos? O sea, tantos porqués, pues darle respuesta y tratar de dar una respuesta que sea satisfactoria, ¿no?, que realmente nos ayude a tomar luego buenas decisiones con respecto a esos aspectos. La ciencia lo que hace es estructurar leyes, y las leyes, si están bien formuladas, nos ayudan a aportar nuevas respuestas y mejores respuestas que las que hemos aprendido. Pues bueno, es caminar siempre a conocer mejor nuestro entorno, lo que somos, y tomar buenas decisiones, porque eso no es conocernos por conocernos, sino para tomar buenas decisiones que nos permitan progresar. Muy sencillo. Bueno, ¿O es complicado? Es complicado, es sencillo pero complicado. Muchas gracias, sí, le agradezco bastante a nombre de la Universidad de las Peruanas y sobre todo para Comunicaciones que nos está sirviendo esta entrevista. Gracias, Nada, hasta luego. Y cuando tenga una virtual de metafísica para inscribirme, yo creo que va a ser su primer alumno. Bueno, vamos a ver. Gracias. Gracias.